Buenos días, Héctor. Buen día. La idea es conversar acerca de algunos campos que implican una carrera de arquitectura. En este marco de los 100 años nos abre a la reflexión de las diferentes actividades que implican, ¿no? Que se desarrollan dentro de una carrera de arquitectura. Y dentro de eso tenemos la investigación, la transferencia tecnológica, como se llama hoy, la transferencia al medio, también el valor de la innovación, de la circulación de ideas. Y en ese sentido me interesaba preguntarte, indagarte alrededor de cuál fue la motivación para una formación exterior, salir a buscar formación luego de haber completado la formación de grado, ya con una vocación docente, como en otros casos nos has relatado, que ya tenías, y entonces salir con esa vocación docente, con esa perspectiva de un desarrollo de una actividad docente dentro de esta casa, pero salir a buscar una formación exterior. ¿Cuáles fueron las motivaciones, las aspiraciones, de alguna manera las proyecciones que vos hacías y también qué trajiste? Ok, interesantísimo, Javier. Yo siento que de una manera bastante natural, en el sentido obviamente, natural en términos de humanidad. Sabemos que hay mucho de artificio en la condición humana, pero quiero decir, en un proceso casi cuasi fisiológico, esto fue sucediendo, ¿no es cierto? Como otras cosas que sucedieron también en el proceso formativo, desde la condición de alumno, digamos, incluso previa a la universitaria. ¿Qué quiero decir? Yo fui descubriendo que, primero, un mundo vinculado a nuestra profesión, a nuestro métier, a nuestro oficio. El oficio de arquitecto en un sentido amplio, ¿no es cierto? Me encanta esa definición clásica, siempre vigente. El arte de proyectar y construir el hábitat humano. Entonces, en esta perspectiva, también mi interés muy antiguo, anterior a mi graduación como arquitecto, por la ciudad encaja naturalmente en esa definición, digamos, de arquitectura. Obviamente sin achatar los matices, sin apagar los matices, ¿no es cierto? Sin ocultarlos. Quiero decir, problemáticas de escala, de complejidad, obviamente, entre ciudad y un edificio son inmensos, pero quiero decir que hay una dimensión arquitectónica de todo esto que podemos caracterizar sucintamente como el hábitat humano. Es decir, y la arquitectura como, sin una pretensión así omnívora de la arquitectura, simplemente como un dato de la realidad. La arquitectura como campo disciplinar que piensa, reflexiona, produce en relación a eso, al hábitat humano. Después hay especificidades, hay especializaciones y demás. Entonces, yo me fui dando cuenta, a medida que, primero eso, que existía un mundo, es decir, yo estaba en una facultad en Rosario, en la Argentina, en Sudamérica, pero no estábamos, ni habíamos estado nunca aislados de una realidad global, ¿no? Y esto se hizo evidente de mil maneras. Es decir, yo ya había tenido una experiencia, esto por supuesto sí ayuda a entender. Yo el último año del secundario lo hice en Estados Unidos, becado por el American Field Service. Fue una experiencia extraordinaria. Yo me fui con 16 años, cumplí 17 allá. Viví un año lejos de mi familia, sin internet, sin telefonía celular, etc. 71, 72 eran los años. Con una familia norteamericana, fui a la escuela, etc. Y obtuve mi título de bachiller, digamos, mejor dicho, de secundaria, en Estados Unidos, primero que el de acá, que lo obtuve a la vuelta. Entonces, esa experiencia también a mí me abrió enormemente el horizonte y, entre otras cosas, haciéndome aprender en serio el inglés, digamos. Yo tenía una base cuando fui, pero era bastante pobre y bueno, ya tuve que aprender sí o sí.
Después lo terminé de perfeccionar acá en la Cultural Inglesa, a la vuelta. Pero, ¿qué quiero decir esto? Yo, siendo alumno e interesándome, viendo la bibliografía y demás, veía títulos originarios, incluso en nuestra biblioteca. Ya en la época había textos en otras lenguas. Y bueno, el inglés por supuesto estaba muy presente, pero el francés también. Recuerdo cierta bibliografía de la escuela francesa que después apareció en bibliografía de textos de los italianos, de Rossia y Monino, y bueno, y el italiano mismo. Entonces, de una manera, reitero, muy natural, fui reconociendo la existencia de ese medio y la posibilidad e incluso la necesidad de frecuentarlo. Yo me di cuenta que en un momento tenía que hacer una experiencia de formación afuera. Pero eso fue muy temprano, esto es importante reconocerlo, y creo que en alguna medida tiene que ver con mi experiencia de estudio en el secundario, también afuera. Después, un dato biográfico que ha tenido un peso significativo. Yo tuve una novia, y después esposa, que empezamos la relación en el año 81, fue el año en que me gradué, unos cuantos meses antes, casi un año antes de graduarme de arquitecto. Y ella estaba iniciando un poco a la par, misma edad, pero ella un poquito más avanzada, porque no empezó con los 18 años su carrera bioquímica, se dedicaba ya a la investigación, ya había entrado a la carrera de CONICET, se había doctorado, y para mí era una referencia. Yo empecé a naturalizar la actividad investigativa y la formación de posgrado en función de mi pareja, que lo estaba haciendo en otro campo, ¿no? Yo conociendo que nuestro campo estaba menos arado que ese, pero bueno, me inspiraba. Y la verdad que fue así a la larga. Entonces, todo esto se suma para que yo entendiese esto. Recuerdo, esto puede ser interesante, cuando yo estaba buscando ya terminando o apenas terminado el ciclo de grado, ya con el título de arquitecto, digamos, no el diploma, pero sí la terminación, yo estaba buscando entonces opciones de estudios de posgrado, afuera de nuestro país. Y hubo un momento en que tuve dos ámbitos que me interesaban muchísimo y tuve que elegir. Uno era el anglosajón. Uso a propósito esta palabra porque tiene que ver con la lengua y tiene que ver con los países. Era Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Y otro, que no conocía todavía físicamente, yo en Estados Unidos había estado un año por lo menos, era el mundo italiano y europeo continental más en general, diría. Fue difícil, porque la verdad que me interesaban ambos, me siguen interesando ambos y ambos filones. Y yo leía cosas vinculadas a ambos en el tramo final de la carrera y ya iniciando, todavía no formalmente la investigación, porque recién un año y pico después, un año y medio después de terminada la carrera, accedí a la beca de iniciación en investigación de CONICET, o sea, principios del 83. Pero bueno, estuve buscando, digamos, finalmente una beca en un segundo intento, no fue en el primero, del gobierno italiano, cuando ya había elegido Italia, me permitió ir para hacer una estadía de trabajo en el departamento de urbanismo de La Sapienza, la primera universidad de Roma, digamos. Hoy, ya en esa época tenía 2 universidades públicas Roma y ahora tiene 3, pero la histórica del siglo XV es La Sapienza, de origen pontificio, por supuesto. Y después transferida al Estado italiano cuando existió el Estado italiano ya en 1870. Entonces, la beca esta fue por un año académico, eran 9 meses, una cosa así, para esa estadía, pero yo me di cuenta de que eso era absolutamente insuficiente y aposté a una estadía y una experiencia de vida más larga
Entonces empecé a trabajar, incluso la beca no era fácil, y al final terminé quedándome 6 años, ¿no? Y en ese contexto yo me postulé, me di cuenta de que tenía que hacer el doctorado. De nuevo, el recorrido de mi compañera Estela era aleccionador, me marcaba una referencia, digamos. Entonces, acá el sistema no lo demandaba esto todavía, pero yo imaginaba que para mi ingreso a la carrera de investigador, me fui con 5 años de becario, de iniciación y de perfeccionamiento. Un año antes de eso hice una experiencia más breve, de 4 meses en Japón, que también fue muy interesante, allí por motivos personales, digamos, vinculados a los afectos, pero aproveché para cursar un curso intensivo de entrenamiento para la planificación del desarrollo en un centro de Naciones Unidas que existe en Nagoya, que es la tercera ciudad en importancia de Japón, donde casualmente estaba haciendo una beca postdoctoral mi compañera. Y la verdad que fue una experiencia también interesantísima. Entonces, bueno, así se fue sumando, ¿no? Y en esa experiencia, en esos 5 o 6 años de Italia, hice el doctorado también. Claro. De alguna manera una rica experiencia y que seguramente tuvo una carga, tu regreso, con una carga, ¿no?, propia de esa trama de experiencias con distintas geografías y esa riqueza de universidades y contextos a los que aludías, y que, bueno, evidentemente eso se tenía que pensar, o se pensaba, se proyectaba para aquí a Rosario. ¿Qué impactos ponderarías un poco, ¿no?, de toda esa formación y que de alguna manera has desplegado luego en tareas con distintos roles, digamos, ¿no? Porque has pertenecido a centros de investigación, has tenido gestión también en ciencia y técnica como secretario, ¿no?, de la universidad, además de otros roles institucionales que todos conocemos, el decanato, el rectorado, ¿no? Pero particularmente en ciencia y técnica, digamos, ¿no?, ¿qué implicó para los institutos, para los centros de estudios, en donde ahí aparece también el CURDIUR, digamos, ¿no? ¿Qué podés ilustrarnos al respecto? Como vos bien decís, son distintos roles que se superponen, ¿no? Y que se potencian claramente. Yo no puedo dejar de ver esto que estás hablando, esto que me planteas como interrogante, como demanda específica ahora, desde esta pluralidad de roles, digamos. Porque están todos potenciados. Sin duda, en mi calidad de académico, docente e investigador. Es decir, está claro que hay una necesidad que yo sentí desde el principio, o incluso diría más que una necesidad, también una potencialidad, una oportunidad. Cuando yo empecé la docencia me di cuenta de que me interesaba hacerlo, porque me obligaba a mantenerme actualizado y eso me vinculaba directamente, a mi juicio, a la investigación. Es decir, indagar, reflexionar sobre el qué hacer como una necesidad planteada por la transferencia del conocimiento, por la socialización del conocimiento. Y eso era ponerse en los carriles de la investigación, de la producción de conocimiento. Eso me fue quedando más claro a medida que avanzaba. Obviamente que por eso me presenté, me postulé a las becas. Hay que decir que esa postulación se empalmó también. Yo no puedo dejar de reconocer el aporte de gente que nos precedió en este camino. Así como yo espero, estoy seguro, que dejo también un legado en los que ayudé viniendo detrás, más jóvenes, ¿no? Tesis que he dirigido, becas que he promovido, que he avalado, etc. A mí me convocó un buen día, ya apenas graduado, el colega arquitecto Raúl Fernández Milani, secretario de Planeamiento en ese momento de la gestión municipal de Alberto Natale, en lo que se pensaba que era una transición hacia la institucionalidad democrática. Después ese experimento se fracasó estrepitosamente, con la guerra de Malvinas y todo eso. Pero, y Raúl, que era profesor acá, yo lo había tenido profesor en urbanismo, había sido
promotor, y yo diría casi responsable predominante, no excluyente, pero predominante, de la creación del CURDIOR, el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales. Estamos hablando año... Del 80, finales del 81, principios del 82. Yo recién graduado, como dije en noviembre, no lo dije, en noviembre del 81 yo me gradué. Y él me invitó, me dice, mira, nosotros hemos creado este nuevo centro de investigaciones. Isabel Martínez de San Vicente estaba también en esa condición. Y si no recuerdo mal, otra que se presentó en ese momento fue María Eugenia Bielsa. Es interesante después recorrer las trayectorias de estos nombres. Fuimos convocados más o menos en los mismos meses. Yo estuve, recuerdo, en una reunión puntual con Raúl en su oficina del Palacio de los Leones, pero en la misma época él habló con esta gente. Bueno, entonces, estamos hablando de personas que luego fueron decanos, rectores, ministros de la Nación. Exactamente. De Rosario, de esta facultad, arquitectos graduados acá y de este centro de estudios. Y entonces ahí, es decir, esa fue una pieza clave, es decir, la propuesta, la invitación de Raúl, yo sabía, porque mi compañera era ya becaria, o ya tal vez había entrado a la carrera de investigador, no recuerdo muy bien. Pero bueno, en todo caso estaba en ese proceso de CONICET. Y de repente el profesor me dice, mira, acá hay una beca que también puedes... Bueno, encajaba en el puzzle, en el rompecabezas, ¿no? Perfectamente. Bueno, yo me postulé y en el 83 empecé a hacer estas becas de iniciación en la investigación. Entonces, a mí me fue quedando claro de entrada esta vinculación y esta inexorable. Es decir, yo a medida que avanzaba en mi conocimiento del sistema universitario en el país y en el extranjero, sea a distancia, sea presencialmente, yo me di cuenta de que nosotros teníamos un déficit. Había algunas unidades académicas de nuestra universidad, algunos ámbitos, que tenían una cultura de la investigación más arraigada. La nuestra muy escasamente, si bien acababa de existir, haberse creado este centro. Bueno, yo empecé a instalar y a repetir casi como un mantra, lo sigo haciendo, que la investigación no es una tarea subsidiaria, que puede estar optativa, un optional. La investigación en la universidad es sustantiva. Nosotros venimos de una historia de la Universidad Argentina reductiva a la enseñanza, ¿no? Tiene que ver con una reivindicación de la nueva, incipiente clase media, cuando se generaliza esto en las primeras décadas, sobre todo después de la reforma universitaria del 18, en las primeras segunda, tercera, cuarta década del siglo XX, una clase media con aspiraciones de origen inmigrante mayoritariamente, obviamente también mestiza, que busca el crecimiento de las nuevas generaciones. Mi hijo, el doctor, es la expresión de esa cultura, de ese momento histórico. Y bueno, entonces la titulación universitaria era importante también para un crecimiento, para el ascenso social, digamos. En ese contexto es obvio que se explica y demás. Pero bueno, a mí me preocupaba notar ese déficit. Es decir, y yo empecé a reivindicar, ya había otros que lo habían hecho, obviamente. Yo me sumé a una cosa, quiero decir, yo he trabajado toda mi vida en la universidad por esta difusión de una cultura y arraigo y consolidación de una cultura de la investigación también, no es solo la enseñanza, digamos. Y eso me vinculó, por eso acepté la Secretaría de Investigación de la facultad, que me la ofreció el decano Torio cuando yo volví de mi experiencia de vida y de formación en Italia. Un par de años después, el rector Arino me la ofreció también para la Universidad de Ciencia y Técnica, fui secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad. Fui después también por la facultad integrante del Consejo de Investigación, es decir, de la mesa que gobierna, digamos, la carrera de investigador de la universidad.
En fin, yo fui naturalizando esto, en mi persona, por supuesto, pero también abogando por naturalizar, en el sentido más noble del término, es decir, por incorporar, por, digamos, restarle carácter de excepción a la tarea investigativa, considerándola, en cambio, un pilar que, por otra parte, lo dice la tradición de la Reforma, lo dice la tradición de la universidad, es decir, como institución medieval, con más de 900 años encima. De producción de conocimiento. Es producción de conocimiento, es indisociable de la transmisión. Y evidentemente se forjó un ambiente que en los años de reinstalación democrática, de democratización también del CONICET, le permitió a la facultad poder insertarse también en eso, articulando con el CONICET, que es tu caso, ¿no? De que ingresaste como carrera de investigador científico, como muchos otros que has mencionado, como también Amir Rigotti en esa época, y que se formó ese grupo potente de investigación, que fue el núcleo que le dio también bastante potencia al Kurdiur en aquel momento. Sin duda. La transición fue fundamental porque había riesgos, ¿no es cierto?, de tirar al niño con el agua del baño del niño, como dice ese proverbio inglés. En toda la etapa de revisión crítica que la democracia hace del gobierno de facto, incluso poniendo al descubierto cosas que algunas que no se sabían, por lo menos públicamente, masivamente, afortunadamente hubo una conciencia en los nuevos responsables del sistema científico nacional de entender que eso que se había sembrado en un periodo anterior tenía que permanecer, obviamente, en un nuevo contexto institucional y plenamente democrático. En la transición, el CONICET manda dos interventores que son también personajes muy valiosos de nuestra historia científica en este campo, que tenían una trayectoria ya previa, obviamente, a la democracia reinstalada en diciembre del 83, pero que estaban fuera del sistema público, digamos. Me refiero ni más ni menos que a Jorge Enrique Ardoy y a Rothman, Alejandro Rothman. Y la verdad que ellos tuvieron la sensibilidad de, en diálogo con nosotros, los becarios, entender que esto era necesario darle continuidad. Estábamos haciendo un trabajo ya meritorio, digamos, con ese poco tiempo transcurrido. Y esto, bueno, permitió que no solo que permaneciese, sino que se potenciase el Kurdiur. Tuvo unos años muy fértiles en esa etapa. Bueno, no quiero vos ya mencionaste varios nombres, pero bueno. Perdón, y en ese contexto también empezamos a entender cabalmente, esto es algo que también estaba en la teoría implícito, esa otra pata, digamos, podríamos decir, ese otro pie de un trípode universitario. Claramente la socialización del conocimiento, la formación superior, la producción de conocimientos como inseparables, y el tercero, el asegurarnos de que ese conocimiento enriquece a la sociedad. Uno podría pensar, porque hay un pensamiento que va en esta línea que voy a decir ahora, uno podría pensar, bueno, eso va de Maduro. Es cierto, va de Maduro. Es decir, tener un sector de la población crecientemente con formación universitaria garantiza ese traspaso. Por usar una metáfora que a veces se usa en otros planos, en otros campos disciplinares, ese desborde es inevitable, sí, pero también hemos descubierto que se puede incentivar, ¿no? Y esta es la pata de lo que llamamos genéricamente o extensión, pero que a veces puede ser un poco reductivo. Vinculación tecnológica, esto lo complementa. Innovación, decimos hoy, innovación tecnológica en un sentido amplio, no es solo la tecnología del átomo, la tecnología de la producción intensiva de conocimiento, de alguna manera vincular más el laboratorio, porque la formación de grado, los profesionales van con una velocidad en un determinado nivel de producción masiva, pero hay actividades particulares, ¿no?
que de alguna manera requiere de esa aplicación. Se puede potenciar si hay una mayor intensidad, si hay una búsqueda de esta oportunidad. Y de ahí viene el laboratorio al medio, digamos. Y en ese sentido creo que Rosario es bastante característica, ¿no? O por lo menos es vista con cierta admiración desde otros lados por los vínculos con el gobierno local, digamos, ¿no? Y con los gobiernos locales de la región. En la producción de herramientas, instrumentos de... A mí me encanta enfatizar eso cada vez que tengo oportunidad, porque también es, primero, un rasgo que distingue y enaltece a nuestra casa de estudios. En un sentido amplio, ¿cierto? Esta es una comunidad dinámica, porque hay gente que se va yendo y gente nueva que interviene. Pero desde el retorno de la institucionalidad democrática, republicana, a partir de diciembre del 83, pero incluso con antecedentes previos, hay una historia acá de articulación entre esta casa de estudios, esto que podríamos pensar, a la luz de lo que estamos hablando, como también una usina de producción en relación a estas cuestiones, de lo que decíamos, la definición originaria, el proyecto y la construcción del hábitat humano, con los niveles de gobierno vinculados a la gestión de esa realidad urbano-territorial, digamos. Una historia larguísima. Es decir, estamos celebrando los 100 años de la enseñanza universitaria de la arquitectura en Rosario. Muy pocos años después de ese año, 1923, 5 años después, se realiza la visita y una serie de conferencias de la Paulera, que venía con su título, en esa época no había tantos títulos como ahora, pero sus estudios de posgrado en Francia. ¿Y cómo surge la invitación? De la Paulera vivía en Buenos Aires. Acá hay un movimiento de varios actores, entre los que participan fuertemente los universitarios, profesores y alumnos inquietos, vinculándonos al origen de la institución universitaria. A mí me encanta transmitir este saber también a los alumnos, que sepan que la institución universitaria nace de esa alianza entre jóvenes sedientos de saber que convocan a maduros que saben para ver si pueden generar ambos juntos. Ese es el origen de la institución en la universidad en el medioevo. Muchas veces la burocratización, la consolidación como aparato vinculado al Estado, etc., hace perder de vista este origen tan protagónico en el sentido más noble del término, de los jóvenes sedientos de saber. Con episodios incluso más que relevantes, porque de esa historia que estás contando, ¿no?, surge la primera cátedra de urbanismo en Argentina. Tal cual. En 1929, después en este ámbito que va a derivar y lo que estamos reconstruyendo en la carrera de arquitectura y en esta facultad de arquitectura. Y en el plan que el municipio le encarga al visitante de unos años antes, con los equipos locales. Y que va a ser el primer plan urbano del país. Exacto. Ni más ni menos. Entonces, pero en particular en las 4 décadas que se están cumpliendo de recuperación de la institucionalidad republicana y democrática, la conexión y la colaboración ha sido intensa. Y esto, de nuevo, como suele ser en las situaciones más virtuosas, por intereses convergentes de ambas partes. A ambas partes del mostrador, podríamos decir, ha habido interesados, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el 85 se reorganizó el área de planificación. El intendente Usandizaga, el primer intendente electo, también asumido en diciembre del 83, convocó al centro de arquitectos de la época, de donde se derivó con el tiempo el colegio de arquitectos. En esa época la colegiación era única, con ingeniería también. Y hubo una propuesta para acordar, digamos, que en todo caso le acercase propuesta de algún nombre para la Secretaría de Planeamiento, y ellos le plantearon el nombre de Viotti, Juan Carlos Viotti, Jano Viotti. Y Viotti había sido docente en la facultad, había dejado de serlo, no recuerdo muy bien en qué circunstancias,
seguramente en el gobierno de Onganía, no sé si había vuelto después. Yo cuando llegué a la facultad no tuve contacto con él, como alumno, quiero decir, ¿no? En el 75. Pero, y Jano tenía contactos con nosotros, con algunos jóvenes docentes que yo ya conocía, Manuel Fernández de Luco, su esposa Isabel, también muy amigos míos y ex docentes míos, jóvenes, pero con alguna diferencia, unos poquitos años mayores que yo, por eso habían sido docentes jóvenes. Bueno, y entonces en el año 85, cuando se reestructura eso de la mano de las directivas de Viotti, se crea la posibilidad de un convenio de colaboración entre la municipalidad y el CONICET a través del CURDIUR. Quiero decir, el CONICET nacional, pero pensando en los sujetos, digamos, del CURDIUR, donde éramos varios, como ya mencionamos antes, los becarios. Y de ahí surge una incorporación nuestra, de algunos, en particular quien te habla, y Isabel Martínez de San Vicente. Por otra parte, la municipalidad ya había organizado un concurso y en ese concurso habían incorporado a Manuel Fernández de Luco y a dos entrerrianos. Ahora tengo una pequeña laguna, pero son muy conocidos. Bueno, más personal de planta que ya estaba. Y allí está el núcleo de la nueva dirección del plan director. Se cambia incluso el nombre, hasta ese momento se hablaba del plan regulador. La intención era reformular el plan con una visión actualizada, y se pretendió este cambio de nombres, que no es sustantivo, pero sí tiene un efecto, digamos, demostrativo, retórico, en el sentido noble del término. Había que cambiar el calificativo de plan para dar señales de una nueva mirada, digamos, ¿no? Bueno, no quiero aburrirlos con tanto detalle, pero es muy importante esa colaboración, que fue muy fuerte. Y en función de todo esto, de toda esta pluralidad y riqueza histórica de los años transcurridos, incluso paralelo a las transformaciones también de la ciudad, Tal cual. a modo de alguna manera de poner un punto suspensivo, pero con miras a continuar, digamos. Sí. ¿Cómo podemos entender los desafíos actuales hacia adelante, ¿no? Que de alguna manera nos están cotidianamente planteando hacia la ciudad y también por transmisión directa, y más aún en esta historia de esta ciudad de Rosario, también a los lugares de investigación como pueden ser o a unidades como la Facultad de Arquitectura, digamos. Bueno, yo estoy convencido, Javier, convencido. Esto tal vez no sirva para convencer a otros, pero vamos a tratar de argumentar sobre este convencimiento. Estoy convencido de la enorme fertilidad del saber en la mejora de la vida de la humanidad. Un saber democrático, un saber, digamos, de alguna forma supervisado, de alguna forma mirado por la colectividad democrática. Entonces, esto que en esta temática, hablando de arquitectura de los gobiernos locales, no solo el municipio, es cierto que la mayor experiencia que hemos hecho es en el marco de una excelente relación en estas 4 décadas con el municipio de Rosario, pero como vos mismo lo señalabas en la pregunta, en la presentación, esto, por supuesto, ha desbordado también a otros municipios de la provincia de Santa Fe e incluso de otras provincias. Es importante que los distintos actores compartan esta convicción por el bien de la colectividad, digamos, ¿no? Yo reitero, vos dijiste algo en la pregunta, señalaste así al pasar, que a veces nos envidian, tal cual. Yo he verificado en infinidad de encuentros, en otras latitudes, se reconoce que hay una tradición acá de esta buena sintonía que no existe en otros lugares, o en todo caso que es mucho más débil, ¿no es cierto? Entonces, el desafío que vos planteás
para mí se da en este marco. Es decir, la universidad tiene que asumir, siempre puede hacerlo con mayor intensidad y con mayor precisión y con mayor rigor y con mayor difusión en su tejido interno. Debe asumir siempre mejor este compromiso, que es ético, es político en el sentido más noble del término y no sectario, que quede muy claro, no sectario. Si hay una institución que no puede ser sectaria, es la universidad. Pero que también es ontológico, quiero decir, está en la condición de ser, es constitutivo de la institución. Entonces, el compromiso de servir, pero genuinamente, no oportunísticamente, no a los gobiernos de turno, a la comunidad a través de los gobiernos que la comunidad elige. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, esperemos todos estar a la altura de estos desafíos y de esta historia que hemos traído en esta charla a esta mesa. Hago votos por el mismo deseo. Gracias a vos, Javier.